Amén. Y yo creo que la palabra algo nos va a hablar de esto. Entonces quiero que vayamos al Evangelio según San Lucas, capítulo 6, versículo 12 al 13. Vamos a leer estos dos versículos y vamos a hablar algo acerca de la responsabilidad del creyente. Usted y yo tenemos una responsabilidad. ¿Frente a quién tenemos responsabilidad? Tenemos una responsabilidad frente al Señor, pero también ante la sociedad, ante el mundo en que vivimos. Y aquí el Evangelio, según San Lucas, el capítulo 12, versículo 13 dice: en aquellos días él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Y cuando era de día, llamó a los discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. Evangelio según San Lucas 6, 12 y 13. Entonces, algo que podemos observar en este Evangelio, ¿para qué llamó Jesús? Podríamos decir, ¿para qué llamó el Señor Jesús a los discípulos? ¿Para qué los llama? ¿Y para qué sigue llamando? Algo que observamos aquí es que dice que los llamó cuando fue de día a los 12, eran los discípulos que los llamó también apóstoles. Y vamos a mirar en el Evangelio según San Marcos 3, 13 y 15. Dice: después subió al monte y llamó así a los que él quiso y vinieron a él. Y estableció a 12 para que estuviesen. Entonces los llamó ¿para qué? Para que estuviesen con él. Para que estuviesen con él. Mire qué tan importante. Pero también ¿para qué más? Y para enviarlos a predicar. Entonces la responsabilidad del creyente es ¿cuál? La responsabilidad nuestra es predicar, ¿cierto? Enseñar, predicar la palabra. Él llamó así a los que él quiso. Qué bueno es que el Señor también sigue llamando hoy. Y Dios lo está llamando a usted, me está llamando a mí. Bueno, gracias a Dios porque usted ha hecho, bueno, no ha sido sordo a ese llamado, sino que vino a Él, está ahora Él, estamos en Él. Su presencia está en nosotros, el Espíritu Santo de Dios mora en nuestros corazones, pero hay que actuar entonces en respuesta a ese llamado, hacer la obra que Él nos ha encomendado. Estableció a 12 para que estuviesen con Él. Él le ha prometido nunca dejarnos y nunca desampararnos. Y para enviarlos a predicar, que es una responsabilidad, es una bendición muy grande. No es una carga, sino una bendición, una bendición que nosotros podamos llevar el mensaje de la palabra a un amigo, que podamos llevar el mensaje de la palabra del Señor a un familiar, a alguien, hermanos, que no conoce, sacarlos de ese lugar de esclavitud, sacarlos de la oscuridad en que se encuentran, que vengan al Señor Jesucristo. Es una bendición muy grande, es un privilegio que el Señor nos ha dado. Usted tiene que tomarlo como una bendición. Diga: yo soy bendecido porque puedo llevar el mensaje de la palabra, el mensaje que cambia, el mensaje que transforma a las personas. Y además dice que tuvieran ¿qué? Autoridad, y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. Dios nos ha dado autoridad entonces para sanar a las personas y también echar fuera demonios, hermanos. Los demonios se siguen manifestando hoy como en aquel entonces. El diablo, el Satanás, sigue siendo el mismo. Él no ha cambiado y por eso muchas personas están cautivas. Orando, clamando al Señor, podemos deshacer las obras del enemigo. Toda influencia maligna, toda obra de hechicería, brujería, satanismo, agüeros, hechizos, todo lo que el enemigo a veces quiere hacer en contra nuestra, en contra de la sociedad. Usted y yo tenemos el poder para echar fuera ¿qué?
demonios en el nombre del Señor Jesucristo. Cuando estamos en guerra espiritual, cuando estamos orando, que es una batalla contra las fuerzas del mal, y la Biblia dice, el enemigo tiene que retroceder, el enemigo tiene que huir. Entonces, ¿para qué llamó Jesús a los 12 discípulos? Para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar. ¿Para qué el Señor le llamó a usted? Para estar con usted. Dios nunca te ha dejado. A pesar de pruebas, de dificultades, de lo que hayamos vivido, Dios no te ha dejado, porque Él prometió nunca dejarnos. Él prometió Él prometió estar con nosotros. Además, para enviarnos a predicar. El llamado a todo ser humano, el llamado a toda persona es tan importante. Y el llamado entonces del Señor Jesucristo es para que vengan a Él e igualmente para que hagan su obra. No es solamente para pasarlo rico, chévere, como muchos dicen. La pasamos muy bueno con el Señor, ¿verdad? Porque en el Señor siempre hay bendición. En Él, a pesar de dificultades y de pruebas, nos podemos gozar. Pero entonces no descuidemos la parte que nos corresponde a nosotros. Él hace la parte. Él está con ustedes. Yo no sé si en este momento usted puede decir, sí, Dios está conmigo y Dios no me ha dejado y Dios no me va a desamparar. Entonces, si Él está con nosotros, somos más que vencedores. ¿Lo creen ustedes? Volvemos al Evangelio según San Lucas, capítulo 6, versos 12 al 13. Dice que en aquellos días Él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Y cuando era de día, llamó a los discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. En aquellos días Él fue al monte a orar. Algo que nos llama la atención es que para escoger a los discípulos, para escoger a aquellos que iban a estar con Él, pasó toda la noche orando. Es importante entonces la oración. Si el Señor Jesucristo invirtió tiempo porque nos ama, porque tiene un propósito con nuestras vidas, también nosotros debemos invertir tiempo en orar al Señor por esas personas que vamos a invitar al Día del Amigo, por esas personas que no conocen al Señor, que quizás hacen parte de nuestra familia o nuestros vecinos o amigos. Entonces vale la pena que también pasemos tiempo orando, gloria al Señor, orando por ellos, orando para que el Señor quite la venda, ponga ese deseo, esa carga en ellos de venir a la presencia del Señor, de buscar de Dios, porque se quita toda atadura, todo lo que el enemigo ha querido colocar en la vida de ellos, ¿verdad? Entonces, si el Señor Jesucristo lo hizo, ¿cuánto más nosotros? Y Él hasta este día, el Señor sigue llamando. Él no cesa de llamar. Él sigue llamando a cada persona. ¿Y lo hace a través de quién? De nosotros, claro. A través de nosotros Dios está llamando. Dios está llamando a esa persona que está en el vicio, en la droga. Dios está llamando a esa persona que está quizás ahí en el adulterio, en la fornicación. Dios está llamando a esa persona que está en la hechicería, en la brujería. Dios está llamando a aquella persona que es el indigente, esa persona que es menospreciada, que a veces se tiene como sin valor. Dios está llamando a cada persona porque Dios los ama. ¿Estamos de acuerdo? Porque Dios los ama. Por eso el Señor Jesucristo dice ahí en el Evangelio según San Mateo, que ustedes conocen bien, San Mateo 11, 28 al 30, el Señor está diciendo: vengan a mí. ¿Quiénes? Todos los que estáis trabajados y cargados. Ahora yo pregunto, ¿será que la gente que no tiene al Señor Jesucristo está muy feliz? ¿No tiene ninguna carga? ¿No tiene ninguna dificultad? No, es todo lo contrario. La gente que no tiene al Señor Jesucristo en su corazón está cargada. Hay opresión en la vida de ellos. Hay las tinieblas. A veces las personas intentan quitarse en la vida
Muchos lo están haciendo por esas cargas, por esas ataduras que tienen. Entonces el Señor les está diciendo, vengan a mí. Y lo está diciendo a través de cada uno de nosotros. Usted es la voz de Dios. Usted es esa persona que Dios quiere usar. Dios le usa a usted para que otros conozcan al Señor Jesucristo. Venid a mí los que están trabajados, cargados, yo les hago descansar. Lleven mi yugo sobre vosotros, aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón, hallaréis descanso para vuestras almas. Qué bueno, en Él se encuentra el descanso, ese descanso de tanta opresión, de tanta injusticia que hay en esta tierra. Solo en Él podemos descansar, porque mi yugo, dice, es fácil y ligera mi carga. Entonces en Él es fácil la carga. Mi responsabilidad es venir a Él. La responsabilidad de cada uno de nosotros. Todo el que el Padre me da, dice, todo aquel que el Padre me da vendrá a mí, y el que a mí viene, aleluya. Así que el Señor no va a echar fuera a ese drogadicto, el Señor no va a echar fuera a esa persona prostituta, a esa persona quizás homosexual, lesbiana. El Señor no lo va a echar fuera. Él los está antes llamando, Él los está esperando. Usted y yo tenemos esa bendición de poder llevar la palabra. Tómelo como una bendición de parte del Señor, no como una carga, no como algo que dice uno, no, eso le corresponde a los líderes, a los pastores. No, Señor, es todos nosotros. Usted es la mano de Dios, usted es los pies de Dios, usted es la boca de Dios. Dios te usa, Dios habla a través de ti, a esa persona, a ese amigo. Por eso en esta noche estamos orando y vamos a seguir orando por nuestros esos amigos que van a ser invitados. San Juan, Evangelio según San Juan, pues es el paso que se debe hacer, 12 y 13, más todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre ni de voluntad de carne, sino voluntad de varón, sino de Dios. Entonces, ya usted hizo esa decisión de fe, pero hay otros que no lo han hecho. Entonces nuestra responsabilidad es ganar a esos que no han hecho decisión de fe. Dios llama, Dios te ha llamado y Dios nos ha llamado a cada uno de nosotros por causa de otros. Porque hay otros que van a conocer a través de nosotros. ¿Estamos de acuerdo? Dios te llamó, escuche, porque es que es importante. A veces perdemos la visión, a veces perdemos el propósito por el cual estamos aquí. Y si Dios me llamó, es por causa de otras personas, por causa de ese familiar, por causa de ese hermano. Hablo del hermano en la carne. ¿Cuántos hay que dicen, yo fui el primero en la familia? No sé cuántos aquí en esta noche dirán, yo fui el primero en la familia. Y el primero a veces le toca pasar muchas dificultades. La familia se le viene encima y dice, no, pero lo que nos faltaba, ahora un evangélico en la casa. Y a muchos hasta les han dicho, no, deja de ser mi hijo, deja de ser mi hija. Pero Dios lo llamó por causa de ese que le está diciendo, ¿por qué se convirtió? ¿Por qué se volvió evangélico? Dios, y a veces uno dice, ay, sí, no, pero ¿por qué? Pobrecito de mí. Y uno ¿cierto? Cuando es una bendición tan grande que Dios está entrando a esa familia, que Dios entró a esa casa, a ese hogar. Entonces lo que debemos ser es agradecidos. Y hoy podemos ver respuesta. ¿Cuántos de nuestros familiares ya están a los pies del Señor Jesucristo? Y los que no están, seguimos orando por ellos. Amén. Así que no vamos a desmayar, no vamos a pensar, pero es que ¿por qué a mí? No, gracias a Dios que el Señor te escogió. ¿Por causa de quién? De otros. Por causa del papá, por causa de la mamá, por causa de los hijos, por causa del primo, del tío, del abuelo, del tatarabuelo.
Dios te escogió con un propósito. ¿Por causa de quién? De otros. Otros van a conocer al Señor a través de cada uno de nosotros. Es una bendición. Tome eso como una bendición para tu casa, para tu familia. Entonces fuimos escogidos por causa de otros. Evangelio según San Marcos 3, 13 al 15. Dice ahí el mismo, volvemos a leer, dice: después subió al monte y llamó así a los que él quiso y vinieron a él. Entonces vinieron los discípulos, vinieron los apóstoles, estableció a los 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar. Entonces, ese es el proceso de parte del Señor para cada uno de nosotros. Que estuviesen con él, muy rico, muy bueno haberle conocido al Señor, pero también por causa de la familia, por causa aún de los que no conocen. Puede ser que no sea familiar, pero por causa de ese vecino, por causa de esa ciudad donde vives, por eso es que el Señor nos ha llamado. El Señor nos escogió y qué bueno que estamos aquí en esta ciudad para ganar a los de Bogotá. Estamos aquí en San Carlos para ganar a los de San Carlos. Estamos donde estemos, hermanos. A veces decimos, no, pero esta gente mejor sería como irnos para otro barrio. No, Señor, pero es que aquí estamos para hacer esa obra. Si el Señor nos escogió por causa de esta gente que está ahí, en esa cuadra donde usted está, Dios lo escogió por causa de ¿quién? De esos que viven ahí cerca, de esos borrachos, de esos que a veces, es cierto, nos causan tanto ruido y tantas cosas, pero Dios nos llamó por causa de ellos y estamos aquí para eso, para la gloria del Señor. Aleluya. El enemigo a veces quiere hacernos, cierto, que perdamos la visión, que perdamos el propósito, pero es por causa de ellos. Ya dijimos, los otros, ¿cierto? Los otros pueden ser hijos, esposo, esposa, bueno, por causa del vecino, por causa del político, bueno, del que sea. Y si estamos en este país tan hermoso, por causa de esos que están ahí en el gobierno, Dios nos ha escogido para que oremos por ellos, para que clamemos por ellos, para que de alguna manera la palabra del Señor llegue a ellos, porque llegará. Y muchos de ellos ya han oído, están oyendo la palabra. Pasa es que son sordos, pero es por causa de ellos que vamos a seguir clamando por esta nación. ¿Estamos de acuerdo? Entonces Dios te llamó con un propósito. Jeremías capítulo 1, versículo 4 y 7, así rápidamente, vamos rápido para orar al Señor. Dios en Jeremías 1, 4 al 7 dice: vino pues palabra de Jehová a mí diciendo, o sea, Jeremías está diciendo: antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que naciese te santifiqué, te di por profeta a las naciones. O sea que nosotros no es casualidad que hayamos conocido al Señor, es un propósito de Él. Y antes de que nosotros conociéramos al Señor, ya nos tenía escogidos. Quizás vivimos un poco en el mundo, hicimos muchas cosas que después nos arrepentimos de ellas, pero ya el Señor nos tenía escogidos, tenía un propósito con nuestras vidas, nos escogió, nos santificó, porque igual que hizo con el profeta, también lo hizo con nosotros. Y yo dije: Señor Jehová, he aquí, soy un niño. Diga, al versículo 7 dice: y me dijo Jehová, no digas soy niño, porque a todo lo que te envíe irás tú y dirás todo lo que te mande. O sea, él estaba diciendo: no, yo no soy capaz de hacer esa obra. No, que lo haga otro, que otro sea el que invita a la gente, que otro sea el que predica. Pero hermano, el Señor dice: usted lo puede hacer. Es usted, es a usted que Dios te ha escogido, y usted lo puede hacer. Usted puede invitar a ese amigo, usted puede invitar a ese familiar, usted puede invitar a ese vecino. Usted no diga que es otro, no diga que es el predicador. No, todo lo podemos hacer, porque con la ayuda del Señor todo es
posible en el nombre del Señor Jesucristo. Y Dios llama porque quiere salvar a toda persona. ¿Cuántos creen? Dios quiere salvar a toda persona, por eso está llamando, por eso nos llamó a nosotros. ¿Qué dice el San Juan 3:16? Que lo conocemos muy bien, lo sabemos aún de memoria. 16, 18. Porque de tal manera amó Dios al mundo. O sea, no es solamente nuestra familia que la ha amado, no es solamente por causa de nuestra familia, sino también por todo el mundo, por las personas de esta nación y por las personas de Venezuela, de Perú, de Bolivia, de cualquier parte del mundo, y si podemos ir hasta Europa, pasar al otro continente, por causa de todo, porque sabía que usted sabe que muchas veces podemos evangelizar aún sin ir a otras naciones, porque estamos orando por las demás naciones, estamos orando para que el Señor envíe misioneros, y esos misioneros también que están en cualquier parte del mundo, ellos puedan llevar el mensaje de la palabra. Si no podemos ir nosotros, pero estamos orando por esos misioneros, nos convertimos también nosotros en misioneros con ellos. Las personas que se ganen, entonces también usted va a tener parte. ¿Por qué? Porque Dios es grande, porque Dios es todopoderoso. Entonces, por eso dice la palabra: de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna.